Aquí venimos a acompañar, ¿verdad?, a nuestros hermanos que van a bajar a las aguas, amén, pero necesitan escuchar la enseñanza que nosotros ya sabemos, amén. En esta hora, mis hermanos, vamos a ver el tema, amén, que es para los nuevos integrantes del cuerpo de Cristo, amén, que sería el bautismo, amén. Quiero que se levante uno valiente y me diga qué es lo que vimos la semana pasada, amén, porque la semana pasada se nos habló del bautismo, pero necesito saber si de verdad le pusieron atención a la enseñanza, ya sea joven, señorita, adulto, amén. Necesito que alguien diga y sea valiente y me explique un poco de lo que vimos, amén. ¿Quién es el valiente? Amén. Nadie aprendió algo sencillo que diga, no, pues entendí esto, con esto me voy. Amén. Amén. Para nuestros oyentes que van a escuchar este audio, amén. Nuestra hermana comenta que ella comprendió, ¿verdad?, que al bajar al agua es morir para el mundo, amén. Y al subir de esas aguas es resucitar con Cristo, amén. Ser un hombre nuevo. Esto es lo que nuestra hermana nos ha dicho, amén. Y es cierto, la verdad es que ese es el significado del bautismo. Pero vimos más cosas. ¿Qué más es lo que hemos visto? Amén. A ver, nuestra hermana. Es un paso, amén. Es el siguiente paso que tenemos que tener. ¿Ustedes creen como iglesia que es un requisito ser bautizado? ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué será que Cristo nos dijo sean bautizados? Amén. Ahorita vamos a ver eso. Pero nosotros vimos, ¿verdad?, que el bautismo es algo importante para purificar nuestra alma y nuestro espíritu. Les invito, mis hermanos, que abran su Biblia en Mateo 28. Amén. Indíquelo con un amén cuando todos lo tengan y se ponen de pie, por favor. Mateo 28, 18, amén. Gloria a Dios, aleluya. No se me duerman, hermanos, no se me duerman. Amén. Porque aquí está el Señor, amén. Imagínate, Dios está aquí y su espíritu, amén, y te ve dormido ahí. Va a decir, a ver, que va a venir el diablo y te va a jalar, ¿verdad? Te va a llevar. Y es cierto, amén. Pero sabemos que aquí está el poder de Dios y no te va a llevar. Amén, pero pues te va a esperar allá afuera, ¿va? Pues va a decir, se me durmió allá adentro, acá te voy a agarrar. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, esa potestad nos las va a dar nosotros, amén. Dios nos las va a dar a nosotros. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que Él sea hablando a través de mí, pero que sea Él hablando a su corazón. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias Dios porque nos has dado la vida, la salud. Gracias porque has permitido, Señor, que estemos nuevamente aquí en tu casa de oración, Dios mío. Gracias, Señor, porque hasta usted ha permitido, Señor, que estos corazones de mis hermanos, Señor, estén dispuestos a través, Señor, de tu Espíritu Santo, estén dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, sea usted, Señor, ayudando a nuestros hermanos en su vida espiritual, a nuestros hermanos que van a bajar a las aguas, que ellos puedan estar convencidos, Señor, que puedan, Señor,
estar convencidos de que tú eres el Señor y que por eso van a seguir ese paso, Señor, van a hacer ese acto, Señor, que es el bautizarse. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Dile al que está al lado tuyo que no se duerma, amén. Ahí le das un pellizcón. Que no se duerma. Nos dice el Señor aquí, porque esta cita ya la hemos leído, amén, que dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque cualquier hombre puede venir a decir: yo puedo bautizar a la gente, amén. Pero si no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se puede hacer un bautismo, amén. Porque ellos son los más importantes para purificar el corazón y el alma, amén. Lo que vimos la semana pasada, ¿cuántos se acuerdan? Nuestra hermanita nos leyó una historia, amén, de un eunuco, amén, que quería ser bautizado, amén. Pero ¿por qué quería ser bautizado? ¿Nada más porque quería ser bautizado? Porque creyó, amén. ¿Qué venía haciendo el eunuco? Chismeando. Venía distraído en otras cosas, ¿no? Venía leyendo la palabra, ¿verdad? Así que nosotros, como yo aquí saqué unos pasos, amén, que según la Biblia dice que tenemos que seguir, amén. El primer paso es escuchar y entender el mensaje, amén. Muchos de nosotros cuando estábamos en el mundo, pues no sabíamos nada de Dios, amén. Pero llegó a nuestros oídos el escuchar la palabra de Dios, amén. Tal vez alguna vez escuchaste decir la palabra Jesús, Dios, iglesia, etcétera, ¿verdad? La palabra de Dios, pero no sabíamos qué es eso, ¿verdad? Después tuvimos que entender el mensaje, amén, que el Señor nos estaba llamando para venir a su templo y arrepentirnos de nuestros pecados, amén. Amén, aleluya. Esto es, antes del bautismo, la persona oye y comprende el mensaje, como dice en Romanos 10:17. Vamos a Romanos 10:17 rapidito. Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, amén. Esto es lo que nos pasa a nosotros, amén. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que escuchar el llamado de Dios. Como el segundo paso es creer en Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros ya creemos en Jesucristo? Amén. Porque si no crees en Jesucristo, entonces ¿cómo te bautizaste? Amén. Es creer en Jesucristo, que dice en Marcos 16:16. Usted si lo quiere buscar, si no, yo aquí se lo leo, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero es creer, amén. Porque si no crees, ¿qué va a pasar? Vas a ser condenado, amén. Así que ese es el segundo paso, creer en Jesucristo. Si crees en Jesucristo, vas por el segundo paso. Vamos en el tercer paso, que es arrepentirse, que tiene que ser un cambio real de vida, amén. No es solo sentir culpa, es decidir cambiar, amén. Y esto lo encontramos en Hechos 2:38, amén. Hechos 2:38. Y aquí nos dice: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es cuando ya uno se arrepiente, amén, de todo corazón y decide confesar que Jesús es el Señor, amén. Y como el cuarto paso es confesar la fe públicamente con tu testimonio, amén. Tal vez con palabras no lo vas a poder expresar, ¿verdad? Pero con el cambio, con tu testimonio, que tal vez antes eras maldiciente y ahorita ya no,
Antes te vestías inadecuadamente y ahorita te vistes formalmente, te vistes como el Señor lo pide. Así es como vas a confesar públicamente, no solamente en una iglesia, sino con el mundo, amén. Vas a confesar que tú ya has cambiado. Y como dice en Romanos 10:9, Aleluya, gloria a Dios. amén. Amén, gloria a Dios. En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si puedes ver que todos estos textos abarcan todos los pasos, amén. Prácticamente te llevan a lo mismo, que te van a llevar al quinto paso, que sería bautizarse en agua. Amén. Esto ya es el acto en donde pues bajas a las aguas, los siervos del Señor te apoyan, amén, para que tú puedas ser ese hombre libre, amén. Pero ¿te has preguntado qué significado tiene el bautizarse en agua? Amén. Sí se han preguntado por qué siempre se utiliza el agua. Amén. Yo investigué, ¿verdad? Porque yo me quedaba así como que, ¿y por qué solamente con agua? No podría ser con otra cosa. Pero el Señor siempre asocia la purificación con el agua. Amén. Yo investigué y dice: el uso del agua en el bautismo cristiano tiene fundamento bíblico y simbólico a profundo. A lo largo de la Biblia, el agua aparece como un elemento asociado a la purificación, la vida y la renovación espiritual. En el bautizo representa principalmente la limpieza del pecado y el inicio de una nueva vida en la fe. Diversos pasajes bíblicos respaldan este significado, como por ejemplo en el relato del diluvio. Amén. ¿Qué pasó en ese diluvio? Amén. El Señor limpió toda la tierra. Amén. Porque había mucha maldad. Y Dios utiliza el agua para limpiar la maldad del mundo y dar nuevo comienzo a la humanidad a través de Noé. Asimismo, en el Nuevo Testamento, el bautizo simboliza morir al pecado y renacer espiritualmente, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Amén. Así que este es el significado del agua. Amén. Porque también tenemos que entender eso. Porque si te preguntan, ¿y por qué te bautizas con agua? Amén. ¿Y por qué tienes que tener agua cerca? Amén. Porque eso es algo simbólico que Jesús nos dijo que nos iba a purificar. Amén. Pero en realidad el que viene a purificarnos es la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Pero si crees en Jesucristo, amén, porque si no, vas a estar igual, amén. Dijeran por ahí, vas a ser un diablo nada más remojado, amén. Así que te invito que abras tu Biblia en Romanos 6, amén. Romanos 6, 3, amén. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, porque si fuimos plantados juntamente en Él, su muerte, así también lo seremos sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Amén. En el versículo 3 nos dice, y en la clase pasada, bueno, en la enseñanza pasada, se mencionó mucho una palabra que se llama muerte. Amén. Esa muerte es lo contrario a la vida. Amén. Esa palabra o ese espíritu, porque es un espíritu, amén, pues es la muerte. Pero muchos de nosotros nos aferramos a la vida. Amén. ¿Cuántos se aferran a la vida? Amén.
Y si tú dices, no, yo no me aferro a la vida, sí te aferras. Amén. Todos nos aferramos, hasta el que se va a matar, se quiere aferrar a la vida, pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? Porque a veces ya va cayendo del segundo piso y se va arrepintiendo que no se quiere morir, ¿verdad? O se envenena y ya está ahí en el hospital arrepintiéndose y tratando de luchar por una vida. Amén. Pero todos nosotros nosotros nacimos para vivir. Amén. La vida es lo que se puede decir lo más importante para nosotros. Pero la muerte no existía antes. Amén. Cuando estaban nuestros padres Adán y Eva, ellos eran libres. Ellos nacieron para vivir y vivir eternamente. Amén. Pero a causa del pecado, la muerte fue creada. Amén. Nosotros, yo les voy a preguntar, ¿Adán y Eva murieron? Amén. Pero el Señor les dijo, no toques ni comas de ese árbol. Amén. El Señor le dijo, ¿y qué hicieron? Tocaron y comieron el árbol. Amén. ¿Se murieron? En ese momento no, ¿verdad? Podría ser espiritualmente que sí murieron, pero no murieron. Amén. Hubiera sido mejor que se hubieran muerto instantáneamente. ¿Por qué? Porque a través de ese acto que hicieron Adán y Eva, el tocar y comer de ese árbol, la muerte es lenta. Amén. Es como cuando dicen que si vas en un avión, la mejor manera de morir es ir en un avión y desplomarte. Amén. Porque en 5 segundos ya estás muerto y no supiste nada. Que al tener cáncer y estar muriendo lentamente y sufriendo. Amén. Así es como nos pasó a nosotros. Amén. Nosotros nacimos, pero estamos muriendo lentamente. Amén. Cada día te envejeces, cada día estás muriendo. Cada día estamos muriendo más y más. Amén. Pero es por causa del pecado. Amén. ¿Sí me estoy entendiendo? Amén. Así que cuando Jesús vino a esta tierra, Él nació para vivir. Amén. Él nació como hombre también. Pero el ejemplo que nos da la Biblia de Jesús, que cuando Él nació, amén, Él nació de esa virgen, que es la Virgen María. No es como la pintan aquí, ¿verdad? El mundo, pero es una sierva del Señor. Él nació conforme vino al mundo y Él se despojó de sus poderes. Amén. Él se despojó de ese reino donde Él estaba. Así que Él, al ser hombre, Él vino a morir por nosotros. Amén. Pero muchos han escuchado de que dicen, no, es que la cruz de Jesús nunca tuvo una cruz. Amén. Te voy a decir por qué. Porque el día en que fueron con Pilato, siempre se daba ese día era festivo, vamos a suponer, era festivo, y en ese día festivo se liberaba un preso. Amén. ¿Qué es lo que quería hacer Pilato? Él quería decir, bueno, Jesús no ha hecho nada, lo van a soltar, van a decir, no, pues queremos a Jesús, y a Barrabás lo acababan, no tenía mucho que lo acababan de agarrar, hicieron la cruz de Barrabás. Amén. Esa cruz era de Barrabás, porque pues en lo que estaba encarcelado Barrabás, pues habían carpinteros que hacían las medidas de la cruz y decían, no, pues de este tanto va a ser la cruz, así. Ya estaba sentenciado Barrabás. Amén. Así que cuando arrestaron a Jesús, Pilato pensó, no, pues yo digo, no, pues van a querer a Jesús, van a querer soltarlo, porque él no hizo nada, él no ha hecho nada, y Barrabás pues ha hecho muchas maldades. Así que yo me lavo las manos y se liberan a Jesús. Amén. Pero no, la gente, al decirles Pilato, ¿a quién elegís? ¿A Barrabás o a Jesús?
¿Y ellos a quién eligieron? A Barrabás, ¿verdad? Él sí podría decir, Jesús murió por mí. Amén. Porque Él vino y tomó la cruz. ¿De quién? De Barrabás. ¿Sí se han puesto a pensar en eso? ¿O nunca lo habían pensado? Amén. O sea, imagínate, Jesús dijo, no, yo voy a morir por ti. La gente prefirió a Barrabás. Amén. Imagínense, ustedes hagan que su imaginación vuele, no se me duerman, ¿verdad? Imaginándose, ¿verdad? Regrésense al pasado, imagínense que ustedes están ahí presenciando, tal vez en primera persona, cuando tenían a Jesús y a Barrabás. Y Barrabás, dicen que la muerte que les ponían a ellos era la muerte más cruel, porque el que pecaba, el que robaba, el que mataba, los crucificaban de aquí. Y pues aquí no es algo que digas, va a ser una muerte instantánea. No, los tenían colgados unos días ahí, sin comer, sin beber agua. Y ahí los tenían colgados hasta que morían, amén. Y era una muerte cruel. Así que me imagino que Barrabás pues ya tenía miedo. Decía, no, pues ya aquí me voy a morir. Y era que se rasgaba la piel, amén, al ser crucificado, al levantarse la cruz y todo el cuerpo se colgaba, amén. Y eso rasgaba las manos, pero era una muerte dolorosa, amén. Era una muerte muy cruel, porque así cuando, vamos a suponer, un violador violaba a una señorita, lo colgaban a ese violador y venían los papás de ellos y le decían, ¿ya ves? Mira lo que le hiciste a mi hija y eso te mereces. Y la gente venía y le echaba la culpa y los juzgaban, los castigaban de esa forma, amén. Y a veces ellos decían, no, pues mátenme, ¿verdad? Pero era el castigo más fuerte en esos tiempos. Pero Jesús, al decidir a Barrabás, ahí surgió un acto de amor de Jesús, amén, que Él murió por Barrabás. Él cargó la cruz de nosotros, amén. Esa cruz no era solamente de Barrabás, era de nosotros, amén. Así que Jesús siempre Él decidió tomar esa cruz, Él decidió tomar esa culpa y Él decidió morir por nosotros. Amén. Así que al nosotros ser bautizados, nosotros morimos junto con Cristo. Amén. Al ser tomados de la mano de Jesús y al hacer ese acto de hundirnos en el agua y regresar hacia el exterior, eso quiere decir que morimos para Jesús, con Jesús y resucitamos con Jesús. Amén. ¿Sí me estáis entendiendo o no? Vamos a Marcos 1. Amén. Hay muchas cosas que aprender. Amén. Porque todo esto se relaciona con la muerte de Jesús. Amén. Así que el bautizo no es un rito, no es una tradición, es un mandato del Señor, amén. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. Aquí Juan iba caminando entre las aldeas y les decía, arrepiéntanse porque el Señor ya viene. Amén. Él les decía, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense porque necesitan renovar sus espíritus, necesitan ser lavados. Amén. Por el Espíritu Santo. Pero decía aquí que Juan siempre en el desierto predicaba, bautizaba a la gente, les decía arrepiéntanse de sus pecados. Así que recuerdan que Jesús vino a Juan y Juan bautizó a Jesús, amén. Ese fue
el paso que Jesús nos quiso demostrar, amén. Que Jesús nos dejó marcados en la Biblia que tenemos que seguir. Que, no sé, mis hermanitos, los que se van a bautizar, ¿cómo se sienten ustedes en este momento? Dicen, no, pues, ¿sí me quiero bautizar? ¿O tienen dudas de si se quieren bautizar? Amén. Eso se lo dejamos de tarea, piénsenlo. Porque no es un acto solamente de que, me bautizo y ya es todo. Va a venir felicidad, va a venir riqueza, va a venir... No. El bautismo solamente es para la purificación del alma. Amén. Es un mandato que Jesús nos dio. ¿Cuántos de nosotros escuchamos antes tal vez las predicaciones, veníamos a la iglesia, nos arrepentimos, pero cuando decían, ¿te quieres bautizar? Y muchos tardaron en bautizarse. Amén. ¿Cuántos de nosotros cometimos ese pecado? Amén. Porque es un pecado. Porque dice el Señor, ¿crees en mí? Entonces, ¿qué te impide bautizarte? Amén. Entonces, si no te quisiste bautizar a la primera que hubo tal vez bautizos en tu iglesia, entonces, ¿qué te impidió? No estás creyendo en mí. Muchos ponen de excusa, no, pues es que me da miedo fallarle al Señor. No, es que me da miedo. Desde el momento en que tú decides no bautizarte, dudas en bautizarte, estás fallándole al Señor. Amén. Porque el Señor dejó como mandato, tienes que bautizarte. Amén. Como el eunuco. Amén. Vio tantita agua, vio un laguito, me imagino, y dijo, ¿qué me impide bautizarme? Amén. Bautízame. Yo les voy a hacer una pregunta. Si en este momento llegara una persona y se arrepintiera en este momento de sus pecados con todo su corazón y sale de aquí de la iglesia y lo matan, ¿ustedes creen que él se fue al cielo o no? Porque no se bautizó. Amén. No le dio ni tiempo de bautizarse. Nada más le dio tiempo de arrepentirse. ¿Ustedes creen que él se va? Amén. ¿Por qué será? Porque él creyó. Amén. Si recordamos que cuando Jesús estaba crucificado, ¿quiénes estaban a su lado? Los ladrones, ¿verdad? Los pecadores. Y uno de ellos se arrepintió, ¿verdad? Y no le dio tiempo de bautizarse, no le dio tiempo más que de arrepentirse. Amén. Así que aquí nos confirma la Biblia que sí se puede. Amén. Pero pues si tú tienes la oportunidad, no sabes cuándo vas a morir. Si supieras cuándo te vas a morir, pues tienes tiempo de arrepentirte, ¿verdad? Pero ya si estás tú bautizado o te vas a bautizar, tienes que tener convencido de que Jesús es el Señor. Amén. Tienes que estar convencido de que Jesús va a estar habitando en tu vida. Mateo 3:13, vamos a Mateo 3:13. Amén. Yo les voy a preguntar a mis hermanos que ya están bautizados, ¿qué experiencia sintieron? Y a ver si nos pueden expresar qué experiencia sintieron al ser bautizados. Amén. Que mis hermanitos escuchen qué experiencia tuvieron. Porque al bautizarse no vas a ver tal vez algo maravilloso, no vas a ver que los cielos tal vez se abren, no vas a ver nada maravilloso, pero se siente. Amén. ¿Cuántos de los que ya son bautizados quieren dar un poquito de esa experiencia? Amén. Para que mis hermanos que se van a bautizar puedan motivarse a ser bautizados. Amén. ¿Quién es el valiente que diga, no, pues yo doy mi opinión o yo doy mi experiencia? Amén. Nadie. Amén. Nuestra hermana sintió eso, amén, su cambio en su vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga, no, pues, a ver los adultos, porque ya tenemos hijos, familias enteras que ya son bautizadas, amén? Y los primeros que deberían de ser son los padres, amén.
una experiencia así rapidito que diga, no, pues tal vez yo vi ángeles abajo recogiéndome, no sé, ¿verdad? Tal vez es lo que vieron, porque fíjense que tenemos un testimonio así de un hermano que dice que él estaba en otra iglesia y lo bautizaron, lo metieron al agua como 7 veces porque le preguntaban si había visto a Jesús, amén, y pues él decía que no, pero lo metieron como 7 veces al agua y yo creo que ya lo querían mandar, ¿verdad? Al cielo en ese rato a conocer a Jesús, pero no es de que vayas a ver ángeles tal vez así con tus ojos cerrados o vayas a sentir algo, o sí se puede, amén, porque cuando Jesús fue bautizado, ¿quién vino a él? El Espíritu Santo, amén. Y pues es también a nosotros, cuando somos bautizados, viene el Espíritu Santo. No lo vemos, no va a llegar en forma de paloma, pero se va a sentir en nuestro ser, en nuestro espíritu, amén. Pero a ver, ¿quién más? Amén. 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 Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Y el Señor contesta, ¿verdad? Cuando Él quiere tenerte aquí en su iglesia, cuando Él quiere tenerte en su servicio, el Señor te va a responder. Si tú le pides una señal, Él te va a responder y tú tienes que cumplir. Amén. A ver, nuestra hermana Lucy. Todavía me acuerdo cuando la hermana Lucy fue bautizada. Amén. Amén, amén. Más compromiso, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Y es bonito, amén, porque yo recuerdo que cuando me bauticé, amén, iba saliendo yo ya de la secundaria, por ahí del 2018, apenas el año pasado. No, pero sí se siente como que una libertad, amén. Porque bueno, yo en ese entonces no tocaba, no me gustaban los instrumentos. Bueno, sí me gustaba mucho la batería, pero los instrumentos que ahora toco, que es el piano, la guitarra y el bajo, pues como que no me llamaban mucho la atención. Es más, ni la música me gustaba. No me gustaba ni escuchar música, siempre me pasaba en otras cosas. Pero al momento en que fui bautizado, amén, sentí como que más apoyo del Espíritu Santo, amén, porque es el que te hace y te inspira, amén, a hacer, te da esos dones, amén, te reactiva esos dones para que puedas servirle, amén, en su casa, en su templo, amén. Pero ese es el poder del bautismo, amén. El bautismo, como decía mi hermana, no te va a hacer, no te va a venir una paloma, no se te va a poner el arito aquí, ¿verdad? De angelito, no te van a salir alas, nada. Pero tampoco te va a hacer santo, no te va a hacer perfecto. Pero es un paso de obediencia y ese paso es para que seas salvo, amén. Así que cuando sientes esa experiencia, sientes una libertad, amén, porque hay mucha gente que viene con sus cargas todavía y en ese momento son libres, amén, porque por eso es
el sumergirse al agua es dejar la carga. Amén. Así que esas experiencias que nuestros hermanos cuentan nos tiene que servir. Amén. Porque al momento de ser nosotros bautizados, también somos bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a Hechos. Amén. Vamos a Hechos 2. Indíquelo con un amén cuando todos lo tengan. Y todos ya sabemos, ¿verdad?, de la venida del Espíritu Santo. Amén. Y fíjense que los discípulos fueron bautizados por Jesús. Amén. Si ustedes lo pueden leer en la Biblia, Jesús, antes de enseñarles a sus discípulos cómo ir a predicar, cómo ir a echar fuera demonios, cómo ir a sanar gente, les enseñó sobre el bautismo. Amén. Los hizo a esos discípulos, hizo que siguieran esos pasos. Amén. Primero, escucharon la voz de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús cuando Pedro, cualquier discípulo que ustedes se acuerden, qué les dijo Jesús? Venid y seguidme. Amén. Con solo escuchar, ellos actuaron y vinieron a Jesús. Amén. Después creyeron en Jesús, se arrepintieron y fueron bautizados. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que Jesús, al momento de bautizarlos, aún todavía no se daba tal vez el derramamiento del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Amén. Así que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Eso es lo que pasa después del bautismo. Amén. No vas a sentir tal vez un poder extraordinario en ese momento, pero vas a sentir al Espíritu Santo. Vas a empezar a sentir, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en el otro. Y si todavía no sabes en qué eres bueno, pídele al Señor. Amén. Porque Él te va a decir, su Espíritu Santo te va a guiar. No, pues tú eres bueno para compartir la palabra. No, tú eres bueno para atraer más gente. No, pues tú eres bueno para tocar un instrumento. Eres bueno para cantar. Y así es como se fueron repartiendo los dones. Amén. ¿Y qué más ventajas tenemos de ser bautizados? Amén. Porque es una ventaja ser bautizados. Aquí no hay desventajas. Amén. Bueno, las desventajas sería de que tú te fueras al mundo, te mueres y el castigo va a ser más fuerte. Amén. Porque la muerte no es solamente física, sino que es después de la muerte. Amén. Pero la ventaja que tenemos es que vamos a recibir al Espíritu Santo y también vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen que ya son parte del cuerpo de Cristo? Amén. Porque somos uno solo, que sería que estamos con Cristo. Amén. Así que vamos a leer una historia, amén, en Hechos 16. Amén. Vamos a leer esta historia que está muy bonita. Hechos 16:30. Y muchos se van a acordar la bendición que tenemos nosotros como Fe y Esperanza es que las familias, amén, han sido bautizadas. Hay familias que se han bautizado al mismo tiempo, otras separaditas, ¿verdad? Pero porque uno no creía y el otro sí, y se bautizó el que creía, y el que no, se bautizó en el otro bautismo, amén. Pero la mayoría de las familias de aquí de Fe y Esperanza son bautizadas, amén. Fueron bautizadas. Así que estamos en un solo cuerpo, amén. En Hechos 16:30, amén, ¿ya todos lo tienen? Vamos a leer esta historia, amén.
Pero vamos a empezar del 24, amén. Dice, el cual recibido de este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, los oían, amén. Ahí ya se estaba dando, ¿verdad? El que los presos, me imagino que también los soldados escuchaban cómo cantaban estos discípulos, estos apóstoles. Y decía, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero decidió matarse, amén. Quería matarse. ¿Por qué? Por el miedo, ¿verdad? A que lo fueran a matar a él. No sabía ni qué había pasado. Y decía, no, pues ya se me fueron todos, ¿verdad? Todos los presos. Pero dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice el 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Este hombre quería ser salvo, amén. Y no solamente quería ser salvo de tal vez de sus patrones, porque pues él era un carcelero, amén, y pues él iba a tener la culpa si se escapaba uno, amén, sino que él quería ser salvo porque él me imagino que escuchaba quién era Pablo y Silas, amén, y él quería ser salvo por medio de Jesucristo, amén. Dice entonces, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, amén. Cuando uno empieza a creer, ¿quiénes van a ser salvos también? Su casa, ¿verdad? Así que aquí se ve el ejemplo donde dice Pablo, solamente tienes que creer, amén. Tienes que mencionar que Jesús es el Señor, amén. Que Jesucristo va a morar en ti y serás salvo, amén. Dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, amén. A ver, para todos los padres de familia, amén, que tal vez batallaron para ser bautizados, pero la mamá estuvo dispuesta a ser bautizada, en creer. ¿Quiénes van a creer? Tus hijos, amén. Va a creer tu esposo. Hay muchos que dicen, no, es que mi esposo es un mal ejemplo para mis hijos, porque él no es creyente, pero tú vas a ser el ejemplo, amén. Tú como madre vas a hacer el ejemplo y vas a bajar a esas aguas, vas a declarar que Jesús es el Señor y Él va a hacer que seas salvo tú y tu casa, amén. ¿Cómo le va a hacer el Señor? No sabemos, ¿verdad? Porque Él va a llamar para que Él también sea salvo, amén. O viceversa, ¿verdad? También el esposo es cristiano y la esposa no, pero el Señor dijo que si tú creyeres en Él, tú serás salvo, más aparte tu casa, amén. Tal vez no vamos a ver la salvación de la otra persona, porque tal vez de los hijos no vamos a ver la salvación, pero Dios va a hacer que tus hijos también sean salvos, amén. Mientras, si tú eres ferviente a su palabra. Dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida los bautizó. Enseguida se bautizó, amén. Enseguida se bautizó él y su familia. ¿Por qué? Porque creyeron. Nosotros, bueno, antes escuchaba a un pastor que predicaba y decía, no, si no tienes enseñanza, no te vas a poder bautizar. No, tal vez
la persona está en su primer amor, amén. Todos tenemos que tener ese primer amor, pero en ese entonces hay gente que está recién convertida y está en su primer amor, quiere ser, tal vez quiere servir al Señor, pero también tenemos que entender que hay gente que lo hace por emociones, amén. Y es ahí que se da la enseñanza, ¿verdad? Pero si de verdad ese hermano está convencido y está arrepentido y está creyendo en el Señor, puede ser bautizado en ese momento, amén. No necesita tal vez la enseñanza, pero se le puede dar después, amén. Pero si de verdad creyeres en el Señor, puede ser bautizado en ese instante, amén. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y recogió con toda su casa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda tu casa se va a regocijar, amén. Porque va a llegar el Espíritu Santo, va a llegar la paz del Señor, amén. Vamos a Juan 3:16. Todos conocemos ese versículo, amén. Ese texto que dice que de tal manera amó Dios al mundo, amén. Como les estaba diciendo, el Señor sufrió una muerte no solamente la muerte de la cruz, amén. Porque Jesús nunca decidió, Jesús no se merecía una cruz, amén. Porque Él era bueno, Él fue bueno aquí en la tierra. Y Jesús tuvo muchas tentaciones. Y hubo tentaciones en donde, hubo una tentación donde nosotros no tenemos, ¿verdad? Y es el que Jesús utilizara sus poderes, amén. Porque Él podría derribar al diablo en ese instante, amén. Él podía luchar con el diablo, pero Él decidió seguir siendo hombre, amén. Porque nos quería demostrar que sí se puede, amén, vencer las tentaciones. Y por eso Jesús murió por nosotros, amén. Él tomó esa cruz que era no solamente de Barrabás, sino de nosotros, amén. Y Él decidió cargar con nuestro pecado. Él decidió morir por nosotros, porque dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Señor Dios no mandó a su Hijo a condenarnos. Imagínense que Jesús hubiera dicho, castígame a todos, amén, desaparécelos. En ese dolor cuando estaba en la cruz, amén, que hubiera dicho eso, nosotros ya no hubiéramos existido, la humanidad ya estuviera esfumada, amén. Así que, pero el Señor nos dio ese perdón, amén, y nos dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que para los que todavía dudan, porque va a haber gente que va a estar escuchando esta enseñanza, para aquellos que dudan en bautizarse, entonces si tú dices creer, no estás creyendo, amén. Porque es un mandato de Jesús que se tienen que bautizar. Así que si no crees, entonces ya estás condenado. Amén. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras... Mas el que practica la verdad, amén. Así que el que viene a la luz, ¿cuántos han venido a la luz? Amén. ¿Cuántos se sienten ya libres de sus pecados? Y no te vamos a decir que bautizándote te va a ser el camino más fácil de tu vida, amén. Vas a tener luchas, vas a tener aflicciones, amén. Pero la paz te la va a dar Dios, amén, porque estás siendo obediente a su palabra, amén. Así que si tú dices, no, pues yo no quiero bautizarme todavía, o muchos dicen, no, es que
porque hemos tenido jóvenes que antes eran niños, que se bautizaron desde muy chicos, pero porque creyeron, amén. Porque ya sabemos que hay jóvenes que desde los 10 años ya saben qué es bueno y qué es malo, amén. Porque ahorita ya la maldad es más grande y ya ellos ya saben todo, amén. Hasta los más chiquititos ya saben hasta moverle al celular, ya saben mirar TikTok, Instagram, ahí están nada más viendo el TikTok, ahí la hacen así todavía, ¿verdad? Con estilo. Y le preguntas algo y de volada ya lo sabe el chamaquito, amén, aunque no se lo hayas enseñado. Y ya saben hacer canales de YouTube también, amén. Ya, yo recuerdo que mi hermano Henry, siempre él fue inteligente, ¿verdad? Y pues en ese entonces todavía recuerdo que nos tocaron los teléfonos, los de teclas, ¿verdad? En ese tiempo apenas estaban saliendo los touch. Pero mi hermano le decían, oye, es que no sé dónde aparece para escuchar música. De volada le buscaba y ahí estaba. Y ni tenía teléfono. O le decías, descárgame un canto así. Y pues no sé cómo le hacía, ¿verdad? Para descargar un canto y se lo pasaba al teléfono. Pero pero sí, ahorita ya todos saben sobre el bien y del mal, amén. Porque ya la tecnología, la inteligencia artificial ya viene, ¿verdad? Yo creo que encriptado en los niños, pero reprendemos eso, ¿verdad? Porque solamente tiene que venir con el Espíritu Santo, amén. Y el tema, sí se los di, ¿verdad? El tema, ¿o no? Sí se los di. A ver, pónganme la repetición, por favor. Sí se los di. ¿Qué dice? De la esclavitud a la libertad. El bautizo como paso de obediencia, amén. Ese es lo que nosotros fuimos libertados, amén, de la esclavitud. ¿Sí recuerdan la historia de Moisés? Amén. El Señor vino a través de Moisés, el pueblo escuchó a Moisés y se fueron ¿hacia dónde? Hacia el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Y qué venía atrás de ellos? La maldad, ¿verdad? Quería el faraón seguir esclavizando al pueblo de Israel, pero el Señor hizo una limpieza ¿con qué? Con el agua, ¿verdad? Dividió el mar y con eso hizo la limpieza en el pueblo. Amén. Hizo la libertad. Así que cuando nosotros somos sumergidos en el agua, vamos a ser libres. Amén. A ver, no se me duerman, hermanos. Amén. Vamos a ser libres. Porque si no, entonces vas a estar dormido así. Amén, amén. ¿Libres de qué? Amén, de sueño. Amén. Así que, entonces, el mandato que el Señor nos mandó está en Mateo 28, 19. Amén. Mateo 28, 19. Y es un texto que todos se saben hasta de memoria. Amén. Si no fuera mandato de Jesús, entonces el bautismo fuera obsoleto, amén. O sería como un rito nada más. Hay gente que se bautiza en el satanismo con sangre, amén. Pero ya eso es es un pacto más fuerte, ¿verdad? Con Satanás. Y se bautizan con sangre, se bautizan con tantas cosas, ¿verdad? Pero el verdadero bautismo está en la sangre de Cristo, amén. Nosotros no vemos esa sangre, pero vemos que fuimos limpiados, amén. Y dice el 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, cielo y en la tierra. Cuando ya eres bautizado, el Señor te va a dar esa potestad, amén. Porque vas a poder, con una oración vas a poder mover montañas, amén. Si es que tú lo crees, amén. Si tú crees que Jesús te va a dar esa potestad, tus problemas se van a ir, amén. Y sí van a venir problemas, pero vas a sobrellevarlos más tranquilo, más tranquilo. Porque hay mucha gente que nada más se bautiza y se va, se pierde. Y ya, no, pues ya me bauticé y ya. Y va a otra iglesia
Y ya es bautizado, hermano. Ya me bauticé. Y no, pues no se ve, ¿verdad? Hay gente que va y se bautiza en una iglesia y se va y se bautiza en otra iglesia y así se va. Ya hay mucha gente que dice, no, yo ya me bauticé 7 veces. Pero pues mojan al diablo nada más, ¿verdad? Y pero así es, mucha gente dice, no, ya me bauticé. O ya le entregué mi vida a Cristo como 10 veces, así. Una vez llegó un borrachito, ¿verdad? Y dijo, no, yo acepté a Cristo como 10 veces, pero lo vuelvo a aceptar. Pero no, esto no es así de andar jugando, sino que tienes que aceptar a Cristo una vez y tienes que seguir obedeciendo. ¿Y qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Es la fe, ¿verdad? Entonces, para obedecer necesitas tener fe también. Así que todo lo que la Biblia nos dice sobre el bautismo, sobre la obediencia, sobre muchas cosas que nos dice la Biblia, encierra todo. ¿Sí han visto? Que encierra todo. Cualquier versículo que tú leas, el creer es obedecer. Amén. Así que el obedecer es bautizarse y el bautismo es fe también. Amén. Pero yo invito a mis hermanos que los que se van a bautizar, a ver quiénes son los que se van a bautizar. Levanten su mano. Nada más nuestra hermana Jania. Hermano Josué. ¿Sí? ¿Todavía no? ¿Sí? Nuestro hermano Josué, amén. Hay que apoyar a nuestro hermano Josué. Es un siervo pequeño, ¿verdad? Es uno de los más chicos. ¿Cuántos años tienes, hermano? 11 años, amén. ¿Cuántos creen que nuestro hermano sí ha creído en el Señor? Amén. Y es difícil a su edad, amén. Porque también fue difícil para mí. No crean que yo con tener 15 años, sí, fue fácil y vamos a bautizarnos. No, ¿verdad? Porque pues uno ya, su mente ya está más abierta y dice, pero mis amigos, o qué van a decir la gente, ¿verdad? Mucha gente, por eso no se bautiza. Porque dice, no, es que tengo más responsabilidad. El bautismo no te da más responsabilidad. El oír un texto, como dijo nuestra hermana, ya te da esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que obedecer ese texto. Tienes que seguir los pasos de ese texto. Amén. Porque es palabra de Dios. Así que si tú escuchas la palabra de Dios y dices, no, es que si me bautizo voy a tener más responsabilidad. No. No es responsabilidad, no es un trabajo que te van a dar, no, es obedecer y seguir adelante, amén. Porque de ahí viene el bautismo del Espíritu Santo, amén. ¿Y cuántos ya están bautizados por el Espíritu Santo? Amén. Así que dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, así los que ya están bautizados, tenemos que hacer discípulos, amén. Tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y ustedes qué piensan con a todas las naciones? Irse a Japón, ¿verdad? A ser discípulos a Japón, a China, a Rusia, al Medio Oriente. ¿Es lo que quiere decir? No, ¿verdad? Que puede ser posible, ¿verdad? Si aprendes el inglés, si aprendes el ruso, amén. Pero puede ser posible si Dios te manda allá, pero todas las naciones es toda la gente de afuera, de tu alrededor, incluyendo tu familia, amén. Así que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no creen en el Espíritu Santo, amén. Así que si tú fuiste bautizado en una iglesia donde no se mencionó más que al Padre y al Hijo, entonces no, ese bautismo no sirvió, amén. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús quiere que guardes esas cosas, amén. Se las enseñas a los demás y sigue tú progresando en el camino del Señor. Y dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Les invito, mis hermanos, pónganse de pie. Pónganse de pie, estírense, tranquilos, amén. Y con esa pasión, amén, vamos a
a orar por nuestros hermanos, ¿verdad? Que van a bajar a las aguas, que ellos puedan ser fortalecidos, amén, porque no es fácil el que mis hermanos quieran bajar a las aguas. Sí, es un temor, ¿verdad? Como todo tenemos que tener temor a Dios, pero mis hermanos, pues sí, ¿verdad? Ellos están chicos, todavía hay tentaciones, y así que tienen que orar por ellos, amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor que Él sea ayudándonos en este momento, amén, para que el culto de al rato sea glorioso, amén. Bendito Padre Celestial, gracias Dios porque nos has dado la vida, la salud, gracias porque has permitido, Señor, que nuestros hermanos, Señor, hayan decidido bajar a las aguas, Señor. Tal vez sabemos, Señor, que tienen dificultades, problemas con sus familias, pero sea usted, Señor, ayudándolos, Dios mío, enviando sus ángeles, Señor, para que ellos puedan combatir, Señor, esas acechanzas del enemigo y esos obstáculos puedan ser derribados. Te pedimos, Señor, sea usted bendiciendo a cada uno, Señor, de mis hermanos que van a escuchar esta enseñanza, que ellos puedan, Señor, recibir tu mensaje, Señor, con todo el corazón. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por todo lo que nos has dado. Amén.